Así las cosas a esta hora de la mañana. Ya recupero la comunicación con el senador Miguel Barbosa, coordinador de la bancada del PRD en el Senado. Senador, un gusto y gracias por aceptar la llamada. Hola Carlos, buenos días, a tus órdenes. Gracias. Bueno, empezar el tema del camino comprometido del peso frente al dólar. Aquí compartimos con el auditorio una de sus expresiones de que Hacienda, más bien que es correcta la decisión coyuntural del Banco de México y de Hacienda de apoyar con $200 millones diarios de la reserva para defender el peso. Sin embargo, hay otros caminos que emprender para intentar fortalecer a esta adversidad. Bueno, primero decirte que es una medida correcta, porque es la única. No puedes, como órgano regulador de la economía mexicana, del sistema financiero mexicano, quedarte al margen sin poner esta medida parcial para evitar la mayor volatilidad del peso frente al dólar. Es una circunstancia multifactorial que tiene elementos internos, la baja del precio, la baja de la producción en la planta petrolera, la baja de la producción de la economía en general. Hay una reducción, la hay no solamente en la planta productiva de petróleo, después los internacionales, pues la baja de los precios del petróleo, el tema de la eurozona, la recuperación de la economía mexicana, el alza inminente de las tasas de interés en Estados Unidos, todo presiona las monedas del mundo y hace que las inversiones de capitales en naciones se muevan a nichos más seguros, y ahorita el nicho más seguro es el de Estados Unidos. Así es que cuando se tiene un monto de reservas importantes se pueden tomar estas decisiones y afortunadamente tienen momentáneamente resultados. No es porque la apuesta en el mercado de 252 millones sea la solución permanente, eso no puede ser así. Esperemos que los actores internacionales se muevan, que la planta productiva mexicana se mueva a favor, pero es lo que tiene que hacerse en este momento. Sí, ¿estamos frente a un fortalecimiento del dólar o un debilitamiento del peso? Estamos frente a un fortalecimiento de la economía americana, que es fortalecimiento del dólar. Estamos frente a un crecimiento muy reducido de las economías frente al siempre limitado crecimiento de la economía americana, pero mayor al que se esperaba. Y estamos en la reacción natural de los inversionistas que buscan, repito, nichos seguros para su dinero y los encuentran en Estados Unidos, y es como se mueve la riqueza del mundo de donde está hacia Estados Unidos en dólares. Cuando se habla de un rediseño de la política económica del país, ¿de qué estamos hablando exactamente? ¿Dónde encontrar la mayor fortaleza de la política económica y la mayor debilidad de México? Bueno, primero, el rediseño de la economía tiene que ver con los problemas en la captación de riqueza nacional vía impuestos, productos, aprovechamientos, inversión pública. Y en ese caso es por lo que estamos el gobierno está hablando del presupuesto base cero, que tiene que ser un rediseño para hacer un presupuesto austero. Ahí viene una repercusión en muchas áreas de la economía importantes que se va a sentir, porque va a ser un achicamiento del gasto federal, en lo que provoca distintos efectos económicos. También la industria mexicana, el comercio mexicano se ha reducido por estas condiciones generales, y la captación pues de una economía todavía petrolizada en grados muy importantes hace que tengamos ahorita sea necesario el rediseño del que se está hablando. Sí, senador, cuando se habla en forma reiterada de que las reformas estructurales serán factor importantísimo para sacar adelante en este país en muchos ámbitos y particularmente del económico, el PRD firmante del Pacto por México para alcanzar esas reformas, ¿es por ahí? ¿Es una reforma de la salvación? ¿Reforma de la salvación? Bueno, nosotros
la Dirección Nacional del PRD firmó el documento el 2 de diciembre del 2012. Los grupos parlamentarios del PRD, en diputados y senadores, tuvimos un comportamiento diferenciado en algunos casos. Pero de manera unánime el PRD y sus bancadas y su dirección estuvo en contra de la reforma energética, que es realmente la única reforma que tiene elementos para poder abrir la posibilidad de inversiones extranjeras o inversiones privadas en el sector energético. Nosotros estamos de acuerdo que hoy que ya es una ley, hoy que ya es una reforma, hay que implementarla correctamente. El debate legislativo, el debate político ya terminó, no podemos quedarnos en ese debate y decir, se los dijimos, pero quiero decirte que es la única reforma que podrá tener algunos elementos para que ayuden al crecimiento de la economía. La otra es la reforma Telecom, cuando nos dicen que las tarifas eléctricas, es la energética, la larga distancia más barata, pues sí son elementos que hay que valorar también, pero que son aquellos por los cuales la sociedad todas las noches se va a dormir con las mismas preocupaciones de las limitaciones de su ingreso y de otras muchas tantas cosas derivadas de la economía nacional. Pero decirte, el caso de la energética, bueno, yo espero que no sea la reforma de la mala suerte, de que la rodearon condiciones internacionales que que la hagan fracasar. Ya vimos el tema de la Ronda 1 y sus efectos menores en favor de la economía, absolutamente menores. La baja en los precios del petróleo pues disminuye el interés por invertir en petróleo, ¿verdad? El capital internacional se manda a otras áreas, el capital especulativo o a otras áreas de inversión. Los poderosos centros de inversión mundial no están pensando en petróleo en este momento. Entonces vamos a ver. Yo deseo que a México le vaya bien y yo espero que las reformas funcionen. Yo espero que la forma como se implementen y se apliquen sea la correcta, sin corrupción, con transparencia, con beneficio, que el único propósito es el beneficio de la sociedad vía la economía nacional. Senador Miguel Barbosa, ¿qué hacer desde el Senado de la República para que ese escenario se alcance? Mira, en las cámaras deben de participar en el seguimiento y la implementación de las reformas. Ha estado pendiente la formación de un grupo de trabajo que dé seguimiento a la implementación de las reformas y no que una vez que las reformas aprobadas por el Senado en cuanto se vuelven política pública por el gobierno, por el Ejecutivo Federal, de ellas el legislativo sea absolutamente ajeno. Todo lo que podemos hacer nosotros, que es un pendiente para formar un grupo de trabajo que está planteado desde hace meses, es eso, involucrarnos en el seguimiento y seguramente es la posición que tendrá el legislativo frente al desarrollo y implementación de las reformas, las llamadas estructurales, que son 12, y de las cuales, sin duda, es el cambio de modelos en la sociedad mexicana, en la vida institucional mexicana, de los modelos existentes, unos muy atrasados, unos que ya obsoletos, unos que ya no eran compatibles con los que existían en otras naciones del mundo. Hoy son modelos diferentes que son compatibles, que pueden generar condiciones de bienestar, pero hay que darle seguimiento adecuado. ¿Sí hay ese ánimo en el Senado, en todas las fuerzas políticas? No tenemos cuando hablo de pendientes, porque es el proyecto, solo que, pues sí, decirlo también, de que las decisiones en las cámaras son decisiones pluripolíticas, son acuerdos amplios con la participación de muchas fuerzas que tienen visiones a veces, si no diferentes, pero sí de cálculo diferente en el momento que deban de hacerse o con los elementos que deben de contar. Muy bien, pues senador Miguel Barbosa, un gusto y siempre agradecido por la oportunidad. No, para servirte, Carlos, cuando gustes charlamos. Un abrazo y muchas gracias, un buen día. Que tú quieras. Gracias, el senador Miguel Barbosa, coordinador de la bancada del PRD en el Senado de la República, y esta visión frente a lo que hoy es pues un tema
de preocupación nacional, el comportamiento de la economía, particularmente la paridad peso-dólar y las medidas que se están tomando para que la depreciación no vaya todavía más allá, cuando en días pasados prácticamente le pegó a los 17 pesos por dólar. Haya ganado un poco de terreno este tema de la subasta de por lo menos 200 millones de dólares diarios. Política de acción, una estrategia del Banco de México para frenar esa depreciación. Son ya las 8:15.